Recordemos también que mucho de este texto es reflexionado desde el tiempo del exilio, cuando se los llevaron y que están queriendo regresar otra vez. Entonces también como que un poquito yo creo que le van a poner la emoción principalmente a ese aspecto, nuestra identidad. Tienen que ir encontrando eso. Se crea todo este sentido del idealizar, del normativo, bueno, poder llegar a ese punto de identidad. Y es lo que está cuidando el libro, es lo que quiere que ese pueblo entienda, ¿sí? El vivir con esa identidad, con esa convicción, como lo está mencionando también. Creo que lo más triste a veces de los pueblos, bueno, yo creo que la pérdida a veces del sentido de nuestra identidad, es lo que a veces daña mucho, bueno, digo, en cualquier situación. Yo siempre he dicho, no hay culturas puras, la cultura siempre es más bien la mezcla de una cultura con otra que llega, se encuentran y crean algo nuevo, ¿no? Algo distinto, a razón de responder a las necesidades de la gente, a su relación con lo demás. Creamos cultura a razón de ser identidad también. De eso se va a ir resultando. No podemos hablar a veces que dicen algunos que hay pueblos sin cultura. Yo creo que no, todos hay una cultura. Entendida, digo esto, desde esas expresiones de la relación de la gente o del pueblo con su realidad, ¿sí? Con su entorno. Bueno, estas como que van a expresarse, pero también a crearnos como ese sentido, decía, de pertenencia, de identidad, de comunión y demás. Cuidado con los riesgos a veces que puedan hacernos perder mucho de eso. Hay un tipo de cambio que es evolutivo y hay otros que se viven como una violencia que puede ser dañina, ¿no? Como decíamos, los sincretismos que vienen destruyendo a veces parte o el valor de un pueblo, al hacer como cosas ahí revueltas medio raras que le pueden surgir. O a veces dañando unos principios. Bueno, en la religión creo que ha sido alguna de las situaciones que si no defendemos la identidad bien de nuestra religiosidad, de nuestra vida de fe, terminamos haciendo algo distinto y que puede romper ese valor, como mencionaba yo de estos cultos como de la Santa Muerte, que apenas quieren encajar que sea algo aceptable por nosotros como cristianos, como católicos. Digo, no, es que eso no es nuestro. Y muchos lo van a defender como, es la fe. Perdón, eso no es nuestra fe, eso no es, pero le hacen misas a la muerte, rosarios a la muerte, se toman las cosas nuestras para esa cosa, que para ese asunto que no es algo nuestro. ¿Sí? Es a veces el pensar bueno, en la historia se ha dado en varios momentos, la gente vive como con una relación con lo sagrado, pero de repente quieren crear sus propios cultos. ¿Eh? Nosotros, por ejemplo, la iglesia tiene un orden para valorar la vida y ejemplo de los santos. ¿No? Y reconocemos a esta persona que tenga un sentido, bueno, lo que más se busca, que histórico, que haya sido de vida ejemplar, de cuanto al anuncio del evangelio y demás. Pero la gente por sí solita luego se crea sus santos. ¿No? Uno que siempre me ha causado gracia es San Quisifor. San Quisifor. ¿Eh? Nunca lo habían escuchado. Ese es en Francia. Y todavía hasta la fecha por ahí tienen una estatua levantada a San Quisifor, que no es algo aceptado por parte de la Iglesia Católica. A lo mejor alguna vez han escuchado la historia de San Quisifor, pero es un perro. Que allí en Francia se cuenta que un señor en invierno salió, salió a dar la vuelta y cuando regresó, pues, él dejó al perro cuidando a su bebé. Cuando regresa ve la cuna tirada y sangre y lo primero que piensa, el perro se comió al niño. Cuando el perro lo ve salir como ahí debajo de la cama, pues, con el hacha mata al perro. Entonces cuando ya lo mató, de repente oye el llanto del niño. El niño estaba abajo de la cama. Y entonces descubre el señor que la sangre era de un lobo que se había metido y el perro mató al lobo. Y defendiendo al niño y lo metió debajo de la cama para protegerlo. Pero pues ya, entonces ya había matado al perro. Entonces le hizo su tumba para así valorar al perrito, así decir, ¿verdad? Reconocerle lo bueno. La gente sabiendo la historia, según le empezaron ahí a ver mucho, y terminaron dándole el título de santo. Es sanquísimo. Eso fue por el siglo XII, pero por esa misma época la iglesia dijo, no, eso no es un santo de la iglesia. Pero la gente lo mantuvo y
y todavía por ahí, por eso se habla mucho de San Quisipo, que no es nada raro. Aquí en México tenemos a estos Malverde, a Juan Soldado, también está el santo Juan Soldado. Como hace tiempo aquí el niño Jacinto o algo así se llamaba uno. Fidencio, hace algunos años aquí en México. ¿Sí? Sí. Como lo fue allá en Michoacán con la Nueva Jerusalén, con esta mujer que era vidente o no sé qué. Bueno, cosas por el estilo. Pero es el riesgo de crear otras cosas. Se revuelve y viene alguien y con algo que sea muy carismático impacta y lo quiere encajar dentro de lo ya hecho, como en nuestra vida como cristianos, como católicos, como iglesia. El orden es no, o sea, no vamos a aceptar estas cosas. Hay que cuidarnos de no caer en eso. Para eso necesitamos comprender bien nuestra religiosidad. ¿Sí? Porque si no, decían por ahí la abuelita, ¿no? Terminamos rezándole a cualquier mono. Y no, no debe de ser. Hay que conocer bien. Entonces, lo que aquí ellos quieren es formar también eso. Tengan cuidado, que entender bien nos va a proteger de terminar haciendo lo que otros pueblos hacen. Y vamos a ver que en la historia de Israel muchas veces el riesgo que van a tener es eso. Terminan agarrando otras tradiciones, otros cultos, como que el riesgo de perder su identidad. Pues el pueblo, a ese pueblo. Pero decía, un Dios, un pueblo, una tierra, un santuario, una ley. No hay de otra, ¿sí? Eso es lo de la teología de la unidad, estar unidos. Que en nuestra iglesia todavía lo vivimos en el hecho de la comunión, ¿verdad? Somos una iglesia en comunión, una sola iglesia, una sola fe, también decimos, ¿verdad? Un solo Dios y Padre. Bueno, monoteísmo del primer mandamiento. Alguna vez alguien decía de un conflicto, de que dicen, cuando leemos en la Biblia en el Antiguo Testamento, no nos habla de un único Dios, nos habla de un Dios en conflicto con otros dioses. Y eso es lo que mucho se va a cuidar. Porque siempre va a estar que los de acá tienen a Moloch, tienen a Baal, que siempre rezan, y que dice otros cultos. Digo, no es tanto de Dios en relación con otros deidades, sino más bien es el pueblo que ve que hay otros cultos, ¿sí? Y la defensa aquí es de no caigas en eso y para que por eso es un solo Dios, el cual, algo que dice, no es filosófico, o sea, porque este Dios no nace desde como un pensamiento como los griegos, que ellos a veces cuando piensan en los dioses van a estar filosofando mucho, por ejemplo, para los como para el pensamiento a veces de los filósofos en esa época, es un Dios es perfecto, no puede tener las condiciones humanas, no puede, porque nosotros los humanos somos imperfectos, el Dios entonces no puede tener condición humana. Por ejemplo, bueno, lo que tal vez se diga, pero un Dios puede odiar. Si el odio es un defecto humano, el asunto sería, bueno, si la mitología tiene como tal si esa situación, los dioses están en pleito, en riñas, en trampas y todo. Pero desde el pensamiento filosófico es eso, un Dios no puede tener la condición humana, porque el humano es imperfecto y lo divino es perfecto, entonces no puede tenerlo. ¿No? Pero desde esa razón se ve como inalcanzable, muy separado lo humano y lo divino. Pero aquí nos dice que más que una situación filosófica es una situación, como dice, afectiva y existencial. ¿Qué es lo afectivo? La emoción es el amor, el afecto, ¿no? Entonces, dice, no conocen a Dios desde ese pensamiento como los griegos de querer como ver la naturaleza, separaciones, sino es un Dios en relación. Es un Dios que se relaciona con su pueblo, que está cerca con la gente. Un Dios que no se va a ver como el separado de la situación humana, sino que va a estar ahí con ellos. Si no es como los dioses que están desde arriba, los griegos, como contemplando y como que, ay, ya me aburrí, vamos a echar a pelear a esos dos o algo por el estilo, ¿no? No, es un Dios que está en relación con su pueblo. ¿Sí? Y en eso dice, no cae en ese pensamiento. Y bueno, para nosotros siempre, como Jesús nos enseñó, pues seguimos también teniendo ese sentido de un Dios en relación, ¿sí? Un Dios con el cual convivimos, un Dios que se nos enseña que tomó la iniciativa. El amor de Dios fue su iniciativa. Él nos amó primero y nosotros correspondemos a ese amor. ¿Sí? Y ya ahí el Deuteronomio también está marcando precisamente
es, pero también desde ahí, y que toda la fecha también nosotros en nuestra fe seguimos todavía dándolo tan presente.